Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial donde vamos a ver cómo se arman las hojas de dibujo personalizadas. O sea, SolidWorks trae un conjunto de hojas que ya están normalizadas. Estas son fáciles de ver. Por ejemplo, vamos a entrar acá, vamos a ver una hoja A3. Esta hoja está ya normalizada, es una hoja ISO, trae un rótulo con sus indicaciones, título, número de dibujo, material, etc. Si nosotros queremos hacer una hoja personalizada, lo que necesitamos, o sea, hacer una hoja que tenga este formato A3, lo que necesitamos es simplemente realizarlo, o sea, editarlo. Vamos a arrancar con un nuevo dibujo. Yo acá tengo varios formatos armados. Vamos a arrancar con uno y lo vamos a personalizar. Vamos a hacer un A3, pero esta vez lo vamos a hacer personalizado. O sea, 420 por 297. Le vamos a dar a aceptar. Le damos a aceptar. Y vamos a editar la hoja. Automáticamente nos va a aparecer la hoja en blanco con las dimensiones que elegimos. Por lo tanto, vamos a usar este punto, vamos a usar la herramienta de croquis, el rectángulo, y vamos a utilizar y vamos a darle las dimensiones que necesitamos. Sabemos que las dimensiones son de 420 milímetros por 297. Yo acá ya tendría las dimensiones tal cual. Y por último lo que vamos a hacer es ubicar este punto que quede en el 0 de X y en el 0 de Y. Y le vamos a dar a aceptar. Ya ahí estaría ubicada nuestra hoja. También fíjense en que acá dice insuficientemente definido. Lo que vamos a hacer es con la tecla Shift ir marcando las rectas que nosotros hicimos de ese rectángulo y le vamos a poner fijar. Y automáticamente nos va a quedar completamente fijo. Bien, ya tendríamos definido el margen, la hoja. Vamos a hacer el margen. Generalmente en las hojas de dibujo, yo voy a trazar un rectángulo y en este rectángulo le vamos a dar las siguientes dimensiones. Este lado con respecto al margen de la hoja va a tener 10 milímetros. Este con respecto a este también 10 milímetros. Este con respecto a este 10 milímetros. Acá tuvimos un pequeño problema, vamos a volver hacia atrás, vamos a hacer Z. Este lo vamos a acomodar y le vamos a dar la medida como corresponde. A ver por qué no nos toma.
este punto a este punto. A ver si lo podemos tomar acá. Ahora sí, le ponemos los 10 milímetros. Y por último vamos a definir el margen entre este punto y este punto que tenga 25 milímetros. Bien, esta sería nuestra hoja. Si queremos ahora, lo que podemos hacer es simplemente ocultar o eliminar las cotas para que no nos molesten en el proceso. Vamos a ir ocultando todas las cotas. Bien, generalmente todas las hojas de dibujo están por lo general normalizadas por normas IRAM, por lo cual tienen ya definida una cierta dimensión, tanto la parte donde nosotros vamos a dibujar como el rótulo que vamos a ubicar y el margen de esta hoja. En este caso lo que vamos a hacer es, esta hoja por lo general siempre trae una división para poder ubicar el dibujo, que es desde el centro, tiene una liñita hacia hasta el margen, y acá va a tener dividido, por lo general viene dividido en 4 partes. Nosotros no nos olvidemos que estamos personalizando el dibujo. Ahora, esto tiene 420. Yo le voy a dar estas dimensiones de 420 dividido 4 para que me quede centrado el dibujo donde tiene que quedar. Y acá lo mismo, 420 dividido 4. Y esta me está quedando ubicada en el centro, o sea, voy a tomar esta medida y le voy a decir que tiene 420 dividido 2, que es 210. Es una medida ya estándar. Lo mismo vamos a hacer con la parte de 297, o sea, vamos a buscar el centro, vamos a ubicar esta línea y acá vamos a dividir en 3 partes. Los invito también a ver las normas IRAM para ver cómo son los formatos de hoja, para que no cometan errores en su armado. Este es un simple ejemplo que no está tomado de las normas IRAM. 297 dividido 4 me va a dar la ubicación, y entre este y este exactamente lo mismo. 297 dividido 4 me va a dar la ubicación, y el centro de este está dado también por la misma forma, va a ser una cota conducida porque es la mitad del valor. Borramos todas o ocultamos, vamos a ocultar todas las cotas, ocultamos las cotas, así no tenemos inconvenientes. Vamos a ocultar esta también, y acá estaría definida en realidad nuestra gran parte de lo que es el dibujo en sí, o sea, la hoja en sí. También tenemos que poner en la parte de abajo ni en la parte derecha del margen, así que lo que vamos a hacer es usar simetría para poder todas estas rayitas que hemos hecho, se las vamos a hacer simétrica con respecto a esta,
y le vamos a dar a aceptar. Ya tenemos en el margen de abajo, y lo mismo vamos a hacer con las que tenemos sobre el margen izquierdo. Y va a ser, acá puede ser también sobre cualquiera de las dos, y le damos a aceptar. Fíjense que acá la única diferencia es que nos quedó sobresalidas, y lo que hacemos es recortar estas líneas para evitar que ingresen a nuestra página. Bien, ya tendríamos el marco de nuestra hoja. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar a través de nuestro de anotaciones los números. Si yo apoyo sobre esto me marca una línea. Si busco un blanco dentro del lugar, no me estaría ubicando, sí, el texto, pero no la línea. Yo acá puedo elegir el tipo de letra. Vamos a ubicar una Verdana. Le vamos a dejar, la vamos a hacer que sea, sí, estaría bien, 13. Le vamos a poner el número 1. Y vamos a repetir en las demás, en los demás lugares de la hoja. Lo mismo vamos a hacer en esta parte. Y lo mismo haremos en la parte de abajo. Esto es simplemente a modo de cuando quiero ubicar algo del dibujo. Generalmente esto se usa mucho en arquitectura, no tanto en mecánica, pero sí en arquitectura. Quiero ubicar alguna parte del dibujo, automáticamente doy las coordenadas. Estas coordenadas están dadas en lo que es letras y números. Volvemos de nuevo a poner la misma, vamos a poner Verdana y le vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a quedar el 1 y acá va a quedar también el 1. Bien, ahora vamos a armarla como corresponde. Vamos a ubicar la letra en el centro. Este va a ser el número 1. Entonces esto automáticamente se va a alinear con el primero, y acá le vamos a poner el número 2. Este lo vamos también a alinear y le vamos a poner el número 3. Y este por último alineado también le vamos a poner el número 4. Lo mismo vamos a hacer acá. El 1 lo vamos a alinear ahí. El 2 va a quedar centradito ahí. El 3 y el 4. Acá van a ir letras. A. Acá va a ir la letra B. C. D. Y acá exactamente lo mismo. La letra A.
B, C y por último D. Bien, generalmente lo que nosotros vamos a tener acá, fíjense que esto está trabajando editado. Si yo aprieto este botón, yo esto ya no lo puedo modificar, ya me queda automáticamente armado. Para volver a editar, lo que tendría que hacer es volver acá a la hoja y poner editar formato de hoja. Y ahí tendría de nuevo la edición. Vuelve de nuevo a ser editable. Vamos a hacer el rótulo, vamos a ir a croquis. Yo voy a hacer simplemente un rótulo muy sencillo que va a tener una altura de 50 milímetros. Ya les digo, esto es simplemente información, no tiene nada que ver con las medidas reales. Voy a ir a línea y voy a generar acá uno que tenga 185 milímetros. Acá le vamos a poner 185 milímetros. Este va a tener de acá, de este punto a este punto, 50. Y acá vamos a cerrar el croquis con una línea hacia abajo. Y nuevamente vamos a hacer ahora divisiones acá adentro. Vamos a hacer una división a lo largo. Vamos a hacer una división al centro de esto. Y vamos a hacer una división que nos quede más o menos acá. Otra por acá. Por supuesto que esto va en relación al diseño de hoja que ustedes necesiten o tengan que armar para su cliente. Por lo general, los diseños llevan logos, lo cual también podemos llegar a colocarles, y por lo general también muchas veces el cliente nos pide una forma en la cual nos exige que le hagamos un rótulo a nuestra hoja. Bien, acá simplemente ponemos dimensiones. Esto va a tener 15 milímetros. Esta con respecto a esta va a tener 5. Esta con respecto a esta la vamos a hacer de 8. Esta va a tener 5 milímetros. Esta con respecto a esta 5. Esta con respecto a esta 5 milímetros. Y esta con respecto a esta va a tener 30 milímetros. Y acá estaríamos con 92,50. Muy bien. Vamos a borrar o ocultar todas nuestras... bueno, acá nos faltaría dividir esta. Vamos a dividirlo acá. Vamos a hacer 4 divisiones, una acá, una acá, una acá y otra por acá. Y le vamos a poner las dimensiones que correspondan, o sea, esta va a tener 14, de acá a acá vamos a tener 18
18 milímetros, de acá a acá 18 también. Esta va a tener 20. Y por último esta la vamos a dejar en 22,50 como está. Perfecto. Ahora vamos acá, ocultamos estas, vamos a ir ocultando las cotas para que no nos quede sobre el dibujo. Quedan las cuotas ocultas. Ocultamos esta y esta. Y por último, lo que podemos hacer es ubicarle, y esta faltaba ocultar, los títulos, o sea, vamos a ir a lo que es anotaciones. Yo como ejemplo pondré nada más que acá, simplemente, vamos a poner acá título, lo vamos a hacer de esta manera y lo vamos a poner que sea chiquito, y yo esto lo voy a ubicar acá arriba. Entonces, por lógica, toda esta parte, cada uno tendrá, por ejemplo, acá quién dibujó, quién realizó el plano, quién lo aprobó, tendrá el nombre de la empresa, el título de qué se trata el plano, la pieza, el material que se usó, la revisión, las fechas y si está apto para la construcción. Hasta aquí tenemos ya hecha la hoja. Vamos a reconstruir todo para sacar los errores. Yo acá le puedo agregar, ya les digo, una imagen en la cual puedo bajar directamente que puede ser un logo o una imagen en la cual yo puedo bajar y poner el logo de la empresa o de la empresa con la cual estoy trabajando. Una vez que tenemos ya armado esto, lo que tenemos que hacer es ir directamente a guardar como, y acá vamos a buscar lo que es plantilla. O sea, acá dice dibujo, plantilla de dibujo, y automáticamente donde dice plantilla de dibujo, ahí guardo con un nombre que puede ser el nombre de la empresa o bien puede ser el nombre de nuestra empresa. Y vuelvo a repetir, tener muy en cuenta el tema de lo que es las normas IRAM para ver bien la formación de los rótulos y de los márgenes de las hojas. Espero que les haya gustado este video, los espero en el próximo video. Muchas gracias, será hasta pronto.